Estás a punto de escuchar una revelación que el Papa Francisco compartió recientemente, un mensaje tan poderoso e inquietante que dejó al Vaticano en estado de shock. Si crees que ya lo has visto todo, necesitas escuchar esto hasta el final, o podrías perder detalles cruciales que pueden cambiar tu percepción del futuro. Imagina una advertencia que trasciende generaciones, resonando desde las apariciones de Fátima hasta ahora, con una nueva urgencia. Este no es un video que puedas ignorar. La verdad es más aterradora de lo que imaginas. El Papa Francisco, respetado en todo el mundo por su profunda espiritualidad y mensajes de paz, hizo una declaración que dejó a millones atónitos. Un mensaje directo de la Virgen María que lleva un tono de alerta. Escuchen antes de que sea demasiado tarde, imploró con una intensidad que rara vez vemos. Esta frase por sí sola lleva el peso de una advertencia que podría cambiar el curso de la humanidad. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Qué hace que este mensaje sea diferente de todos los demás? Primeramente, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres, para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. Durante un pronunciamiento lleno de emoción, el Papa describió la aparición de María con detalles que nadie esperaba escuchar. Ella apareció con un corazón radiante, rodeado de espinas, representando el sufrimiento causado por los pecados y las diferencias humanas. No se trata solo de un símbolo, es una señal clara de que la situación del mundo ha llegado a un punto crítico. En sus manos, María traía más que una imagen simbólica, traía una advertencia que el Papa Francisco consideró esencial compartir con urgencia. Las personas de todo el mundo comenzaron a preguntarse, ¿es esto solo una advertencia espiritual o algo más profundo e inminente? El mensaje es claro, el tiempo se está agotando, y el camino que elijamos ahora determinará si enfrentamos un futuro de esperanza o de desesperación. Por eso necesitas prestar atención a cada palabra, porque este llamado no es solo para religiosos, sino para todos los que buscan respuestas en un mundo inestable. En este video, descubrirás cómo este mensaje se conecta con las antiguas profecías de Fátima, los secretos que dejaron al mundo en suspenso en el pasado y, más de 100 años después, resurge con una urgencia aterradora. Las advertencias de María siempre fueron acompañadas de promesas de esperanza, pero esta vez, la necesidad de acción es más urgente que nunca. No dejes de ver hasta el final para entender la profundidad de esta revelación y lo que significa para nuestro presente y futuro. El Papa Francisco no está pidiendo solo una reflexión, está clamando por acción, y esa acción bien podría ser la clave para cambiar el destino de la humanidad. Prepárate, porque lo que escucharás ahora podría ser la diferencia entre perder una advertencia divina o prepararte para lo que está por venir. Para entender la gravedad del mensaje reciente compartido por el Papa Francisco, necesitamos regresar al comienzo del siglo XX, cuando las apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal, cambiaron para siempre la forma en que los fieles veían las intervenciones divinas. En 1917, 3 niños humildes, Lucía, Francisco y Jacinta, fueron testigos de una serie de apariciones que trajeron avisos y visiones que aún resuenan profundamente en el corazón de los católicos. Estos mensajes no eran solo palabras gentiles de consuelo, estaban cargados de advertencias sobre el futuro, incluyendo una visión de un infierno aterrador,
profecías sobre conflictos globales y una solicitud crucial de consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Las consecuencias para la humanidad, si no se atendían estos pedidos, serían catastróficas. Y como la historia mostró, el mundo de hecho enfrentó las tribulaciones anunciadas, incluida la devastadora Segunda Guerra Mundial y la propagación del comunismo, eventos previstos con precisión inquietante. Pero, ¿por qué son tan importantes estos mensajes de Fátima para lo que el Papa Francisco reveló ahora? Simple, porque no fueron solo un producto de su tiempo. Las palabras de María llevan lecciones que trascienden generaciones, sirviendo como una advertencia constante de que los errores del pasado pueden repetirse fácilmente si la humanidad se aleja de Dios y de la espiritualidad. El santuario de Fátima, que atrae a millones de peregrinos cada año, es más que un lugar de devoción. Es un recordatorio físico de que lo sobrenatural y lo humano están entrelazados. Durante el pontificado de Juan Pablo I, estos mensajes cobraron un nuevo aliento. El atentado sufrido por él en 1981 fue interpretado como parte del llamado Tercer Secreto de Fátima, que hablaba de persecuciones a la Iglesia y tribulaciones severas. El Papa creía firmemente que su supervivencia ese día fue un milagro, resultado de la intervención de la Virgen María. Ahora, bajo el liderazgo de Francisco, las profecías de Fátima adquieren un significado aún más urgente. La historia parece repetirse, pero esta vez con nuevos elementos que reflejan los desafíos del siglo XXI. Una creciente indiferencia espiritual, crisis globales y un mundo dividido en teologías conflictivas. Francisco, con su devoción mariana conocida, trae este mensaje no como un simple recordatorio histórico, sino como una advertencia que, si se ignora, podría llevar a consecuencias impredecibles. El contexto es claro. Los mensajes marianos siempre surgen en tiempos de necesidad, momentos en los que la humanidad está al borde de grandes transformaciones. En el escenario actual, marcado por inestabilidad política, desastres ambientales y una evidente erosión de la fe, las palabras de la Virgen María vuelven a resonar con fuerza. Es imposible no percibir la conexión entre las advertencias pasadas y el sombrío presente que enfrentamos. La pregunta que todos deben hacerse es: ¿estamos preparados para escuchar y actuar esta vez? El pasado nos mostró lo que sucede cuando damos la espalda a estas advertencias. ¿Estamos destinados a repetir los mismos errores o aprenderemos de la historia? Es esto lo que hace que el mensaje de Francisco sea tan urgente y relevante. Lo que hace que esta revelación reciente sea tan impactante es el tono de urgencia con el que el Papa Francisco la compartió. Durante un discurso solemne, el Papa no solo describió la aparición de la Virgen María, sino que transmitió una advertencia con una seriedad común. Por favor, escuchen antes de que sea demasiado tarde. Repitió sus palabras, resonando en medio del silencio de la audiencia. No era solo un mensaje de fe o un llamado a la oración. Era una advertencia que apuntaba a un futuro donde el camino que la humanidad elija ahora definirá su destino. La aparición de la Virgen María, tal como la describió Francisco, llevaba un mensaje claro. La humanidad debe arrepentirse y volver a la fe o enfrentará consecuencias devastadoras. Las imágenes de desastres naturales y crisis sociales que mencionó el Papa indican una relación entre las acciones humanas y las respuestas de la naturaleza y la sociedad. Otro aspecto crucial descrito por Francisco fue la intensidad del silencio durante la aparición. Ese silencio hablaba más alto que cualquier palabra. Sentía que la Virgen María estaba esperando, observando, buscando una respuesta del mundo. La presencia de María era reconfortante, pero su mensaje traía una carga de urgencia que no podía ser ignorada.
En sus manos, María sostenía un corazón brillante, rodeado de espinas, símbolo de los pecados del mundo y el sufrimiento causado por las ofensas a Dios. El Papa Francisco destacó que este símbolo representaba el sufrimiento humano, causado por las decisiones que afectan tanto el mundo físico como el espiritual. También mencionó una enfermedad silenciosa que amenaza tanto el cuerpo como el alma, una enfermedad que podría ser una metáfora de la corrupción moral o un aviso de desafíos futuros. El Papa pidió una renovación espiritual urgente, exhortando a los fieles a rezar el rosario diariamente, participar en los sacramentos con devoción y hacer actos de reparación por los pecados de la humanidad. La enfermedad silenciosa, según el Papa, puede ser interpretada como un alejamiento gradual de la fe, un proceso que comienza de manera casi imperceptible. Con el tiempo, la sociedad se vuelve insensible al pecado, complaciente con la corrupción moral y cada vez más distante de un propósito espiritual. Este es el peligro de esta enfermedad silenciosa. Se infiltra en las rutinas, relaciones y elecciones individuales, y solo se percibe cuando sus efectos son irreversibles. El Papa concluyó su mensaje pidiendo una renovación espiritual, recordando que la oración, especialmente el rosario, es una herramienta poderosa en la lucha contra la oscuridad espiritual. También enfatizó la importancia de la confesión y la participación activa en los sacramentos como medios para purificar y fortalecer el alma. Según Francisco, esta no es solo una reflexión personal, sino un llamado universal a todos, un punto de inflexión donde la humanidad debe decidir si se arrepiente y cambia o sigue ignorando los signos hasta que sea demasiado tarde. El Papa concluyó con un recordatorio: la esperanza nunca es tarde, pero exige que la abraces hoy. Este es el momento de decidir, el momento de actuar, el momento de mirar más allá de las distracciones y ver lo que realmente importa: nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. La ventana para una transformación espiritual colectiva aún está abierta, pero nadie sabe por cuánto tiempo. Lo que hagamos ahora definirá el futuro no solo del presente, sino también de las generaciones venideras. La esperanza está al alcance de todos, pero requiere una respuesta activa. El Papa Francisco no solo estaba invitando a la oración, sino a un cambio real, a un compromiso con la fe y la espiritualidad. Este llamado no es solo para los católicos, sino para todas las personas de buena voluntad que buscan la paz en un mundo que parece estar al borde del colapso. El Papa enfatizó que la fe no es solo una rutina o un conjunto de creencias pasivas, sino una fuerza poderosa que puede transformar la realidad. Nos recordó que la verdadera fe se expresa en acción, en amor al prójimo y en la construcción de un mundo más justo y compasivo. En tiempos de crisis, es fácil caer en la desesperación, pero esta es precisamente la oportunidad para renovar nuestra fe y nuestras relaciones con los demás. La unidad en la fe es más importante que nunca. En su mensaje, Francisco subrayó que la fe no debe vivirse de manera aislada, sino que debe ser compartida en comunidad. La oración, especialmente el rosario, se convirtió en un llamado a la acción colectiva para combatir la oscuridad espiritual que amenaza al mundo. Rezar juntos no solo fortalece el alma, sino que crea un vínculo profundo entre los creyentes, uniendo a las personas en una causa común: la luz frente a la oscuridad. El Papa también instó a todos a ser conscientes de la necesidad de un cambio de comportamiento, no solo de reflexión. Esto no es un llamado a la pasividad, sino a un cambio tangible en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, y la forma en que vivimos nuestras vidas, las decisiones que tomamos, influyen directamente en el curso de la historia. Si actuamos con amor, compasión y fe, podemos transformar el mundo que nos rodea.
En este contexto, el Papa Francisco nos recordó que el futuro depende de nosotros. La llamada de la Virgen María a la acción es clara. El tiempo para actuar es ahora, antes de que la ventana de oportunidad se cierre. No es tarde para cambiar el rumbo de la humanidad, pero requiere un esfuerzo colectivo para reconstruir lo que se ha perdido: la fe, la esperanza y el amor verdadero. El Papa concluyó su mensaje con un fuerte recordatorio. El mundo está en una encrucijada. Las decisiones que tomemos hoy determinarán no solo nuestro destino, sino el de las generaciones futuras. La oscuridad puede ser disipada si nos unimos en la fe, si seguimos el camino de la oración, el arrepentimiento y la renovación espiritual. La Virgen María, con su compasión y esperanza, nos llama a caminar hacia la luz, a enfrentar los tiempos difíciles con valentía y a encontrar la paz en la unidad y la oración. Este es el momento de tomar una decisión, unirse en acción, en oración y en transformación para construir un futuro mejor y más iluminado. Como nos recordó el Papa Francisco, aunque el camino sea desafiante, es accesible para todos. Cada oración, cada acto de caridad, cada gesto de amor, fortalece esa luz y nos acerca a la salvación. La oscuridad no tiene que ser nuestro destino, pero depende de nosotros decidir si vamos a permitir que avance o si elegimos caminar hacia la luz. Recuerda que el tiempo para actuar es ahora. La ventana de oportunidad sigue abierta, pero no sabemos por cuánto tiempo más. Este es nuestro llamado, nuestra responsabilidad. Escuchemos, actuemos y caminemos juntos hacia un futuro lleno de esperanza y luz. La visión compartida por el Papa Francisco nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra vida, nuestras decisiones y el papel fundamental que la espiritualidad juega en la construcción de un futuro de esperanza. Si bien el mundo está sumido en una serie de crisis que parecen incontrolables, la respuesta espiritual que cada uno de nosotros elija puede ser la clave para transformar esa oscuridad en luz. Es importante recordar que, aunque enfrentamos dificultades, la esperanza nunca está fuera de nuestro alcance. Pero para alcanzarla, debemos estar dispuestos a actuar. Las palabras del Papa nos recuerdan que la fe no es algo abstracto, sino algo tangible, que debe reflejarse en nuestras acciones diarias. La fe que no se traduce en acciones no es una fe viva. En su llamado, Francisco enfatizó que la verdadera fe se expresa en el amor, en el servicio a los demás, en el cuidado de los más vulnerables y en la solidaridad. En un mundo marcado por el egoísmo, el materialismo y la indiferencia, este es el momento perfecto para recuperar los valores espirituales que nos unen y nos fortalecen. La necesidad de renovación espiritual es urgente y la Virgen María, en su mensaje, nos muestra el camino. A través de la oración, la penitencia y la conversión, podemos alcanzar una transformación profunda. La oración, especialmente el rosario, se presenta como una poderosa herramienta para combatir la oscuridad espiritual. Cada oración que recemos nos acerca a Dios y nos fortalece para enfrentar los desafíos de este tiempo. Pero no se trata solo de rezar. Se trata de vivir esos principios espirituales en nuestras vidas cotidianas. La sociedad moderna, con su constante ruido y distracciones, ha perdido muchas veces el contacto con lo divino, con lo espiritual. La búsqueda frenética de éxito, riqueza y placer inmediato ha desplazado las necesidades más profundas del alma humana. Sin embargo, como nos recuerda Francisco, la verdadera felicidad no se encuentra en lo material, sino en la relación con Dios y con los demás. Es esta relación lo que nos da la fuerza para superar los desafíos, lo que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen desbordarnos.
El Papa nos invita a redescubrir la importancia de la oración diaria, no como una simple rutina, sino como un momento sagrado de conexión con lo divino, que nos ayuda a encontrar paz, fortaleza y claridad. A través de la oración podemos también pedir por la paz en el mundo, por la sanación de los corazones rotos y por la protección de nuestros seres queridos. En este sentido, el rosario es una de las oraciones más poderosas que tenemos a nuestra disposición. Francisco destacó la importancia de rezar el rosario no solo como un acto individual, sino como un acto comunitario, uniendo a las familias y a las comunidades en una red de oración y esperanza. A medida que el mundo enfrenta más desafíos, la necesidad de solidaridad es más urgente que nunca. Las crisis que estamos viviendo hoy, ya sean políticas, sociales o ambientales, nos afectan a todos. Pero, como nos recuerda el Papa, no podemos dejar que estas dificultades nos dividan. Debemos aprender a trabajar juntos, a apoyarnos mutuamente y a compartir los bienes y recursos que tenemos. La verdadera fe se vive en la acción, en la entrega al prójimo y en el amor desinteresado. La Virgen María, a través de sus apariciones y mensajes a lo largo de la historia, ha mostrado a la humanidad que la oración y la fe son la respuesta a los tiempos de tribulación. Ella nunca nos ha dejado sin esperanza. Aunque las advertencias de María son serias, también son un recordatorio de que siempre hay un camino hacia la salvación, un camino hacia la luz. Sin embargo, para recorrer este camino necesitamos una conversión real, una transformación de nuestros corazones y de nuestras vidas. La fe no es algo que se pueda guardar para uno mismo. Debe ser compartida con el mundo. El Papa Francisco nos llama a tomar conciencia de que el mundo está en un punto de inflexión. Las decisiones que tomemos hoy no solo afectarán nuestras vidas, sino que también influirán en el futuro de la humanidad. El futuro no está predeterminado, depende de nosotros. La humanidad tiene el poder de cambiar su destino. Pero para ello necesitamos tomar decisiones sabias, basadas en la fe, en la esperanza y en el amor. No podemos seguir ignorando los llamados divinos. Debemos responder con acción. La oscuridad que el Papa Francisco describió no es solo una crisis externa, sino una crisis espiritual profunda. Es una crisis de valores, de moralidad y de fe. La humanidad ha perdido su sentido de conexión con lo divino, y esto ha provocado una decadencia espiritual que se refleja en todos los aspectos de nuestra vida. Es necesario un cambio radical, un regreso a los principios espirituales que nos han sido enseñados por Cristo y por la Virgen María. La oración, el arrepentimiento y la conversión son las claves para restaurar esa conexión y encontrar el camino hacia la paz. Es importante destacar que este llamado no es solo para los católicos, sino para todas las personas que buscan respuestas en un mundo que parece estar perdiendo el rumbo. Francisco nos invita a todos, independientemente de nuestra religión o creencias, a unirnos en oración, en acción y en esperanza. Este es un llamado universal a la humanidad, un llamado a despertar, a reflexionar sobre nuestra vida y nuestras decisiones y a tomar acción antes de que sea demasiado tarde. En su mensaje, el Papa también subrayó la importancia de la penitencia y del sacramento de la reconciliación. La confesión es un medio para purificar el alma, para liberarnos del peso del pecado y para restaurar nuestra relación con Dios. La confesión nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, de empezar un nuevo camino con un corazón limpio y renovado. No es solo un acto ritual, sino un medio profundo para restaurar nuestra conexión con lo divino y con nuestra verdadera naturaleza. Otro aspecto importante de la visión del Papa es la necesidad de una transformación colectiva. La fe no debe vivirse de manera individualista,
sino que debe ser compartida en comunidad. Es a través de la comunidad de fe que podemos encontrar el apoyo y la fortaleza que necesitamos para enfrentar los tiempos difíciles. La unidad en la fe es esencial para superar las pruebas que enfrentamos como sociedad. La solidaridad, el amor al prójimo y la justicia son los valores que deben guiarnos hacia un futuro mejor. La acción social también juega un papel fundamental en este proceso de transformación. La fe no debe limitarse a las iglesias o a los templos. Debe ser vivida en el día a día, en las acciones concretas que realizamos para ayudar a los demás, para aliviar el sufrimiento de los que nos rodean. En un mundo donde muchos sufren por la pobreza, la injusticia y la indiferencia, es nuestro deber como creyentes salir al encuentro de los más necesitados y brindarles nuestra ayuda y apoyo. La verdadera fe se expresa en la acción, en el servicio desinteresado a los demás. El Papa Francisco también resaltó que la esperanza no debe ser entendida como un deseo pasivo, sino como una fuerza activa que requiere nuestro compromiso y nuestra participación. La esperanza no es algo que se pueda esperar sin hacer nada. Es algo que se construye a través de nuestras acciones diarias, de nuestra oración, de nuestra reflexión y de nuestro amor por los demás. Es un camino que debemos recorrer juntos, como una comunidad global unida por la fe, la esperanza y el amor. Este es el momento de actuar. El tiempo para la reflexión ha pasado. Ahora es el momento de tomar decisiones concretas, de responder al llamado de la Virgen María y de hacer nuestra parte para construir un futuro mejor. La ventana de oportunidad sigue abierta, pero no sabemos por cuánto tiempo más. Debemos aprovechar este momento para renovar nuestra fe, para cambiar nuestras vidas y para restaurar el equilibrio espiritual que el mundo necesita. Finalmente, el Papa Francisco nos dejó un mensaje claro. La oración es esencial, pero debe ir acompañada de acción. La fe sin obras es muerta. Necesitamos renovar nuestra fe, vivirla cada día y llevarla a los demás. La oración debe ser el motor de nuestra vida, pero también debemos ser conscientes de que nuestra fe se demuestra en cómo vivimos, en cómo tratamos a los demás y en cómo construimos un mundo más justo y compasivo. La luz de la fe es la única que puede disipar la oscuridad que amenaza al mundo. Debemos abrazar esa luz con valentía y determinación. Si respondemos al llamado divino con oración, penitencia y acción, podemos cambiar el curso de la historia y traer un futuro de esperanza y paz. Este es nuestro momento, es nuestra oportunidad de actuar. No dejemos que el miedo o la indiferencia nos detengan. Sigamos el camino de la fe y caminemos juntos hacia la luz. En un momento tan crítico, cuando el mundo parece estar al borde de la desesperación, la invitación del Papa Francisco a la renovación espiritual es un llamado que no podemos ignorar. En su mensaje nos recuerda que nuestra esperanza no está vinculada a las circunstancias externas, sino a nuestra conexión con lo divino. La fe en Dios y en el poder transformador de la oración es lo que nos permitirá superar cualquier desafío, por más grande que sea. El Papa nos invita a reflexionar sobre cómo hemos vivido hasta ahora y cómo nuestras decisiones pueden afectar el futuro de la humanidad. Este es el momento de tomar un paso decisivo, de responder al llamado de la Virgen María y de poner en práctica lo que realmente significa ser un discípulo de Cristo. Como humanidad, hemos sido bendecidos con la oportunidad de cambiar, de arrepentirnos, de empezar de nuevo. Sin embargo, esta oportunidad no será eterna. El tiempo se agota, y cada día que pasa sin que actuemos, nos alejamos más de la posibilidad de ver una transformación profunda. Es por eso que el Papa Francisco insiste en que la oración no es solo una actividad devocional,
sino un acto de resistencia espiritual. La oración nos da la fuerza para no ceder ante la desesperación ni ante las tentaciones del mundo. Es importante comprender que la oración no se limita a momentos específicos del día, sino que debe ser una actitud continua, una conexión constante con Dios que nos guíe a través de los altibajos de la vida. La Virgen María, como Madre amorosa y protectora, está siempre disponible para interceder por nosotros, pero solo si estamos dispuestos a escuchar su voz y a actuar conforme a su mensaje. La oración, especialmente el rosario, se presenta como una herramienta vital en esta lucha contra las fuerzas de oscuridad que amenazan la paz mundial. A través de la oración, no solo nos alineamos con la voluntad divina, sino que también nos preparamos para los desafíos espirituales que nos esperan. Francisco nos recuerda que el rosario es una forma poderosa de interceder por nosotros mismos y por el mundo entero. Cada misterio, cada oración, es una oportunidad para acercarnos más a Cristo y permitir que su luz disipe la oscuridad en nuestros corazones y en la sociedad. Como el Papa señala, esta práctica no debe verse como un acto de devoción aislado, sino como un medio de renovar nuestras vidas espirituales y fortalecer nuestra comunidad global. No podemos negar que el mundo enfrenta muchas dificultades, desde el creciente egoísmo y materialismo hasta las divisiones políticas, pasando por las crisis económicas y los desastres ambientales. Sin embargo, el Papa Francisco nos invita a ver más allá de la oscuridad que nos rodea y nos recuerda que tenemos el poder de transformar nuestra realidad a través de la fe y las obras. No se trata solo de orar por un futuro mejor, sino de tomar acción, de comprometernos con el bienestar de los demás, de practicar la compasión y la solidaridad. La fe debe reflejarse en nuestras vidas cotidianas y debe ser la fuerza que nos impulse a hacer el bien en el mundo. La necesidad de una transformación espiritual es clara. Debemos dejar de lado el egoísmo y el materialismo y enfocarnos en lo que realmente importa: el amor de Dios, la compasión por los demás y la búsqueda de la justicia. El Papa nos recuerda que la fe no puede existir de manera aislada, sino que debe manifestarse en nuestras acciones diarias. Si realmente queremos construir un futuro lleno de esperanza y paz, necesitamos comprometernos a vivir según los valores cristianos, ser fieles a los principios de justicia y solidaridad, y tomar medidas concretas para aliviar el sufrimiento en el mundo. Es por eso que el Papa Francisco insiste en que esta no es solo una crisis espiritual, sino también una crisis moral. El sufrimiento y la desesperación que vemos en el mundo son el resultado de una desconexión con lo divino, de una pérdida de valores fundamentales. La humanidad ha dejado de priorizar lo que realmente importa y ha comenzado a buscar la felicidad en cosas pasajeras, en el placer instantáneo y en el consumo material. El Papa nos invita a cambiar nuestra visión del mundo, a volver a lo esencial: el amor, la justicia y la compasión. A través de la oración, especialmente el rosario, podemos renovar nuestra conexión con Dios y con nuestros hermanos y hermanas. Esta práctica, que ha sido una fuente de consuelo y fortaleza durante siglos, se presenta como una forma poderosa de mantenernos firmes en nuestra fe y de resistir las tentaciones del mundo. En este tiempo de crisis es necesario que cada uno de nosotros se convierta en un defensor de la luz, en un faro de esperanza para los demás. Esto implica no solo orar, sino también actuar, tomar medidas concretas para sanar las heridas del mundo y restaurar la paz y la justicia. Francisco también hace un llamado a la unidad en la fe. El rosario, como instrumento de oración colectiva,
Tiene el poder de unir a las comunidades, de fortalecer los lazos entre las personas y de crear una red de oración global que atraviese todas las fronteras. El Papa nos recuerda que la oración no es algo que debamos hacer en solitario, sino que debe ser una actividad comunitaria. Al orar juntos, fortalecemos nuestra fe y nos preparamos para los desafíos espirituales que nos esperan. La unidad en la oración es más importante que nunca, ya que solo juntos podremos hacer frente a las dificultades que enfrentamos como humanidad. El Papa también nos invita a recordar que si bien el mundo está pasando por tiempos difíciles, la esperanza nunca está perdida. Aunque las circunstancias puedan parecer desalentadoras, siempre hay un camino hacia la luz, un camino hacia la paz. A través de la oración, el arrepentimiento y la conversión, podemos restaurar nuestra relación con Dios y cambiar el rumbo de la historia. El Papa nos recuerda que la esperanza no es algo pasivo, sino activo, algo que debemos cultivar y alimentar a través de nuestras acciones diarias. El tiempo de la indiferencia ha pasado. Ya no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que las cosas cambien por sí solas. Debemos ser los agentes de cambio, los que tomemos la iniciativa para transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. La fe sin obras es muerta, y es a través de nuestras acciones concretas que demostramos nuestra verdadera fe. Si queremos un futuro mejor, necesitamos actuar ahora, tomar decisiones sabias y comprometernos con la justicia, la paz y el amor. Es por eso que el Papa Francisco nos insta a todos a abrazar el mensaje de María, a tomar en serio las advertencias que nos ha dado y a actuar con urgencia. El tiempo se está agotando y no podemos permitirnos esperar más. La transformación espiritual comienza con cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros se compromete a cambiar, si cada uno de nosotros se dedica a orar, a servir a los demás y a practicar la justicia, podemos cambiar el destino de la humanidad. La luz de la fe puede disipar la oscuridad, pero depende de nosotros encender esa luz y compartirla con el mundo. En su mensaje, el Papa nos recuerda que, aunque el camino sea difícil, siempre hay esperanza. La esperanza no es una ilusión, sino una realidad que podemos alcanzar a través de la oración, el arrepentimiento y las obras. La Virgen María, como Madre amorosa, siempre está lista para interceder por nosotros, pero solo si estamos dispuestos a escuchar su voz y a actuar conforme a su mensaje. La fe es el camino hacia la luz, hacia la paz, hacia un futuro lleno de esperanza. Este es el momento de actuar. No hay tiempo que perder. La ventana de oportunidad sigue abierta, pero no sabemos por cuánto tiempo más. Es hora de tomar decisiones sabias, de vivir según los principios de la fe y de construir un futuro lleno de amor, justicia y compasión. Al final, lo que importa no son las riquezas materiales ni el poder temporal, sino nuestra relación con Dios y con los demás. Que cada uno de nosotros tome la decisión de caminar por el camino de la luz, de vivir según los principios de Cristo y de hacer todo lo posible por traer paz y esperanza al mundo. La elección es nuestra, y la esperanza está al alcance de todos aquellos que se comprometen a vivir una vida de fe, amor y acción. Ahora es el momento de hacer nuestra parte para crear un futuro mejor para todos. La Virgen María nos está llamando a la acción, y el Papa Francisco nos ha mostrado el camino. Sigamos ese camino, caminemos juntos hacia la luz y hacia la paz. Este es el mensaje final de Francisco. La esperanza nunca es tarde, pero debemos abrazarla hoy. La oscuridad puede ser disipada y el camino hacia la salvación está a nuestro alcance. Depende de nosotros tomar la decisión de seguir el camino de la luz y actuar con fe, esperanza y amor.
En un momento tan crítico, cuando el mundo parece estar al borde de la desesperación, la invitación del Papa Francisco a la renovación espiritual es un llamado que no podemos ignorar. En su mensaje nos recuerda que nuestra esperanza no está vinculada a las circunstancias externas, sino a nuestra conexión con lo divino. La fe en Dios y en el poder transformador de la oración es lo que nos permitirá superar cualquier desafío, por más grande que sea. El Papa nos invita a reflexionar sobre cómo hemos vivido hasta ahora y cómo nuestras decisiones pueden afectar el futuro de la humanidad. Este es el momento de tomar un paso decisivo, de responder al llamado de la Virgen María y de poner en práctica lo que realmente significa ser un discípulo de Cristo. Como humanidad, hemos sido bendecidos con la oportunidad de cambiar, de arrepentirnos, de empezar de nuevo. Sin embargo, esta oportunidad no será eterna. El tiempo se agota, y cada día que pasa sin que actuemos, nos alejamos más de la posibilidad de ver una transformación profunda. Es por eso que el Papa Francisco insiste en que la oración no es solo una actividad devocional, sino un acto de resistencia espiritual. La oración nos da la fuerza para no ceder ante la desesperación ni ante las tentaciones del mundo. Es importante comprender que la oración no se limita a momentos específicos del día, sino que debe ser una actitud continua, una conexión constante con Dios que nos guíe a través de los altibajos de la vida. La Virgen María, como Madre amorosa y protectora, está siempre disponible para interceder por nosotros, pero solo si estamos dispuestos a escuchar su voz y a actuar conforme a su mensaje. La oración, especialmente el rosario, se presenta como una herramienta vital en esta lucha contra las fuerzas de oscuridad que amenazan la paz mundial. A través de la oración, no solo nos alineamos con la voluntad divina, sino que también nos preparamos para los desafíos espirituales que nos esperan. Francisco nos recuerda que el rosario es una forma poderosa de interceder por nosotros mismos y por el mundo entero. Cada misterio, cada oración, es una oportunidad para acercarnos más a Cristo y permitir que su luz disipe la oscuridad en nuestros corazones y en la sociedad. Como el Papa señala, esta práctica no debe verse como un acto de devoción aislado, sino como un medio de renovar nuestras vidas espirituales y fortalecer nuestra comunidad global. No podemos negar que el mundo enfrenta muchas dificultades, desde el creciente egoísmo y materialismo hasta las divisiones políticas, pasando por las crisis económicas y los desastres ambientales. Sin embargo, el Papa Francisco nos invita a ver más allá de la oscuridad que nos rodea y nos recuerda que tenemos el poder de transformar nuestra realidad a través de la fe y las obras. No se trata solo de orar por un futuro mejor, sino de tomar acción, de comprometernos con el bienestar de los demás, de practicar la compasión y la solidaridad. La fe debe reflejarse en nuestras vidas cotidianas y debe ser la fuerza que nos impulse a hacer el bien en el mundo. La necesidad de una transformación espiritual es clara. Debemos dejar de lado el egoísmo y el materialismo y enfocarnos en lo que realmente importa: el amor de Dios, la compasión por los demás y la búsqueda de la justicia. El Papa nos recuerda que la fe no puede existir de manera aislada, sino que debe manifestarse en nuestras acciones diarias. Si realmente queremos construir un futuro lleno de esperanza y paz, necesitamos comprometernos a vivir según los valores cristianos, ser fieles a los principios de justicia y solidaridad, y tomar medidas concretas para aliviar el sufrimiento en el mundo. Es por eso que el Papa Francisco insiste en que esta no es solo una crisis espiritual, sino también una crisis moral. El sufrimiento y la desesperación que vemos en el mundo son el resultado de una desconexión con lo divino.
de una pérdida de valores fundamentales. La humanidad ha dejado de priorizar lo que realmente importa y ha comenzado a buscar la felicidad en cosas pasajeras, en el placer instantáneo y en el consumo material. El Papa nos invita a cambiar nuestra visión del mundo, a volver a lo esencial, el amor, la justicia y la compasión. A través de la oración, especialmente el rosario, podemos renovar nuestra conexión con Dios y con nuestros hermanos y hermanas. Esta práctica, que ha sido una fuente de consuelo y fortaleza durante siglos, se presenta como una forma poderosa de mantenernos firmes en nuestra fe y de resistir las tentaciones del mundo. En este tiempo de crisis es necesario que cada uno de nosotros se convierta en un defensor de la luz, en un faro de esperanza para los demás. Esto implica no solo orar, sino también actuar, tomar medidas concretas para sanar las heridas del mundo y restaurar la paz y la justicia. Francisco también hace un llamado a la unidad en la fe. El rosario, como instrumento de oración colectiva, tiene el poder de unir a las comunidades, de fortalecer los lazos entre las personas y de crear una red de oración global que atraviese todas las fronteras. El Papa nos recuerda que la oración no es algo que debamos hacer en solitario, sino que debe ser una actividad comunitaria. Al orar juntos, fortalecemos nuestra fe y nos preparamos para los desafíos espirituales que nos esperan. La unidad en la oración es más importante que nunca, ya que solo juntos podremos hacer frente a las dificultades que enfrentamos como humanidad. El Papa también nos invita a recordar que si bien el mundo está pasando por tiempos difíciles, la esperanza nunca está perdida. Aunque las circunstancias puedan parecer desalentadoras, siempre hay un camino hacia la luz, un camino hacia la paz. A través de la oración, el arrepentimiento y la conversión, podemos restaurar nuestra relación con Dios y cambiar el rumbo de la historia. El Papa nos recuerda que la esperanza no es algo pasivo, sino activo, algo que debemos cultivar y alimentar a través de nuestras acciones diarias. El tiempo de la indiferencia ha pasado. Ya no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que las cosas cambien por sí solas. Debemos ser los agentes de cambio, los que tomemos la iniciativa para transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. La fe sin obras es muerta, y es a través de nuestras acciones concretas que demostramos nuestra verdadera fe. Si queremos un futuro mejor, necesitamos actuar ahora, tomar decisiones sabias y comprometernos con la justicia, la paz y el amor. Es por eso que el Papa Francisco nos insta a todos a abrazar el mensaje de María, a tomar en serio las advertencias que nos ha dado y a actuar con urgencia. El tiempo se está agotando y no podemos permitirnos esperar más. La transformación espiritual comienza con cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros se compromete a cambiar, si cada uno de nosotros se dedica a orar, a servir a los demás y a practicar la justicia, podemos cambiar el destino de la humanidad. La luz de la fe puede disipar la oscuridad, pero depende de nosotros encender esa luz y compartirla con el mundo. En su mensaje, el Papa nos recuerda que, aunque el camino sea difícil, siempre hay esperanza. La esperanza no es una ilusión, sino una realidad que podemos alcanzar a través de la oración, el arrepentimiento y las obras. La Virgen María, como Madre amorosa, siempre está lista para interceder por nosotros, pero solo si estamos dispuestos a escuchar su voz y a actuar conforme a su mensaje. La fe es el camino hacia la luz, hacia la paz, hacia un futuro lleno de esperanza. Este es el momento de actuar. No hay tiempo que perder. La ventana de oportunidad sigue abierta, pero no sabemos por cuánto tiempo más. Es hora de tomar decisiones sabias, de vivir según los principios de la fe y de construir un futuro lleno de amor, justicia
y compasión. Al final, lo que importa no son las riquezas materiales ni el poder temporal, sino nuestra relación con Dios y con los demás. Que cada uno de nosotros tome la decisión de caminar por el camino de la luz, de vivir según los principios de Cristo y de hacer todo lo posible por traer paz y esperanza al mundo. La elección es nuestra, y la esperanza está al alcance de todos aquellos que se comprometen a vivir una vida de fe, amor y acción. Ahora es el momento de hacer nuestra parte para crear un futuro mejor para todos. La Virgen María nos está llamando a la acción, y el Papa Francisco nos ha mostrado el camino. Sigamos ese camino, caminemos juntos hacia la luz y hacia la paz. Este es el mensaje final de Francisco. La esperanza nunca es tarde, pero debemos abrazarla hoy. La oscuridad puede ser disipada y el camino hacia la salvación está a nuestro alcance. Depende de nosotros tomar la decisión de seguir el camino de la luz y actuar con fe, esperanza y amor. Elige la luz, elige la esperanza, elige ser parte de esta transformación. El mensaje de María es claro. El cambio no es una imposición externa, sino una decisión que surge desde lo más profundo de nuestro corazón. Rezar el rosario, confesarse, practicar la caridad y arrepentirse genuinamente no son simples rituales, sino actos que nos conectan con lo divino y nos devuelven al camino de la luz. Cada oración es como una chispa que enciende una antorcha en medio de la oscuridad, iluminando no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Es fácil caer en la rutina, dejar que las preocupaciones cotidianas ocupen todo nuestro tiempo, pero María nos llama a detenernos y reflexionar. ¿Estamos dedicando tiempo a fortalecer nuestra fe? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos a valorar la espiritualidad? El cambio comienza con preguntas como estas y con acciones concretas que reflejen nuestra disposición a transformar nuestras vidas. No se trata de alcanzar la perfección, sino de dar pasos sinceros hacia una conexión más profunda con Dios. Cada decisión que tomemos, por pequeña que parezca, contribuye a un futuro más luminoso, no solo para nosotros, sino para el mundo entero. María nos recuerda que la fe no es solo un asunto individual, sino un vínculo que nos une como comunidad. Cada vez que rezamos juntos, ayudamos al prójimo o compartimos un mensaje de esperanza, estamos construyendo una red de luz que puede transformar el mundo. La comunidad tiene un papel crucial en la lucha contra la enfermedad silenciosa que aqueja a nuestra sociedad. En un mundo donde la conexión virtual muchas veces reemplaza la interacción humana, recuperar la unión espiritual y la solidaridad es más urgente que nunca. Es en la comunidad donde encontramos apoyo, guía y consuelo, especialmente en momentos de adversidad. María nos invita a ser agentes de cambio, a extender la mano a quienes nos rodean y a unirnos en oración por un propósito común. Imagina el poder de millones de personas rezando el rosario al mismo tiempo, una cadena de fe que trascienda fronteras y derribe barreras. No estamos solos en este camino. Cada acto de bondad y cada oración compartida son pasos hacia un mundo más lleno de luz y esperanza. El mensaje de María no se limita a advertirnos sobre las consecuencias de nuestras acciones. También nos ofrece una promesa de esperanza y redención. Aunque las imágenes de destrucción y sufrimiento mostradas al Papa Francisco pueden parecer desalentadoras, María nos asegura que todavía hay tiempo para cambiar el rumbo. Esta promesa no es una solución mágica, sino un llamado a comprometernos con una transformación real. Rezar el rosario, confesar nuestros pecados y vivir los valores de la fe no son gestos insignificantes, sino herramientas poderosas para combatir la oscuridad que amenaza al mundo.
Cada acción que emprendamos en el nombre del amor y la fe es un ladrillo en la construcción de un futuro mejor. María nos recuerda que la luz siempre puede vencer a la oscuridad, pero requiere de nuestra voluntad y esfuerzo. La decisión está en nuestras manos: ignorar este llamado y seguir el camino de la indiferencia, o responder con fe, esperanza y amor. Este es el momento de actuar, de ser parte de esta cadena de luz que puede transformar no solo nuestras vidas, sino también el destino de la humanidad. El rosario no es simplemente una tradición religiosa, sino una poderosa herramienta espiritual que nos conecta directamente con Dios. María lo describe como una luz que disipa las tinieblas, una cadena de fe que protege nuestras almas y nos fortalece frente a las dificultades del mundo moderno. Cada cuenta del rosario es un acto de resistencia contra las fuerzas del mal, una pequeña chispa que puede iluminar las sombras más densas. El Papa Francisco enfatizó que rezar el rosario no debe ser una rutina automática, sino un acto profundo de devoción, realizado con intención y fe. Cuando dedicamos tiempo a esta oración, no solo nos reconectamos con lo divino, sino que también fortalecemos nuestros lazos espirituales con los demás. Es una práctica que une generaciones, enseñando a los más jóvenes el poder de la oración. María nos invita a hacerlo diariamente, mostrando cómo esta sencilla práctica puede transformar vidas, trayendo paz al corazón y claridad a nuestras decisiones. El rosario es, además, una herramienta para la comunidad, una forma de unirnos espiritualmente y enfrentar juntos los desafíos que nos rodean. Su poder radica no solo en las palabras, sino en la intención y en la fe con la que lo rezamos. El Papa Francisco describió la enfermedad silenciosa como un mal que corroe lentamente nuestras almas y nuestra sociedad. Esta no se manifiesta con grandes explosiones, como una guerra o un desastre natural, sino de forma insidiosa, infiltrándose en nuestras rutinas y hábitos diarios. Comienza con pequeñas decisiones: posponer la oración, priorizar el materialismo sobre los valores espirituales y permitir que la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno domine nuestras vidas. Esta enfermedad no solo afecta a los individuos, sino que tiene consecuencias colectivas: comunidades fragmentadas, relaciones rotas y una pérdida generalizada de propósito. En el mundo moderno, donde estamos constantemente conectados a dispositivos pero desconectados de lo esencial, esta enfermedad es más evidente que nunca. Francisco advirtió que su mayor peligro radica en que a menudo pasa desapercibida, creando una falsa sensación de normalidad. El vacío emocional, la soledad y la apatía son síntomas claros de esta desconexión espiritual. María nos alerta sobre esta amenaza y nos ofrece un camino hacia la cura: oración, reflexión, arrepentimiento y caridad. Ignorar esta enfermedad significa permitir que siga avanzando, destruyendo no solo nuestras almas, sino también los fundamentos de nuestra sociedad. María subraya que el arrepentimiento no es solo un reconocimiento superficial de nuestros errores, sino un compromiso real de transformación. Es un acto de humildad que nos permite mirar dentro de nosotros mismos, identificar aquello que nos aleja de Dios y tomar medidas concretas para cambiar. El Papa Francisco destacó que el arrepentimiento no debe verse como un castigo, sino como una oportunidad de redención y renovación. A través de la confesión liberamos nuestro corazón de cargas innecesarias y permitimos que la gracia divina entre en nuestras vidas. Pero el arrepentimiento no termina con la confesión. También implica un esfuerzo constante por vivir de acuerdo con los valores de la fe. Es un llamado a abandonar el orgullo, la codicia y la indiferencia, reemplazándolos por humildad, generosidad y compasión.
En un mundo que a menudo glorifica el egoísmo y la autosuficiencia, el arrepentimiento nos recuerda la importancia de depender de Dios y buscar su guía. María nos asegura que, sin importar cuán lejos estemos de Él, siempre hay un camino de regreso. Este acto de humildad y fe no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene un impacto positivo en quienes nos rodean. La confesión es uno de los sacramentos más poderosos que nos conectan con la gracia divina. Para María, este no es solo un ritual, sino un medio esencial para purificar el alma y restaurar nuestra relación con Dios. El Papa Francisco enfatizó que este acto de humildad nos permite reconocer nuestras fallas, liberarnos del peso del pecado y recibir el perdón divino. A través de la confesión, experimentamos un renacimiento espiritual, una oportunidad para empezar de nuevo con un corazón limpio y renovado. En una sociedad que a menudo evita confrontar sus errores, este sacramento nos enseña el valor de la honestidad y la reconciliación. No es fácil enfrentarse a uno mismo, pero el resultado es una paz interior que no tiene comparación. La confesión también tiene un impacto colectivo. Al purificar nuestras almas, nos volvemos más capaces de vivir en armonía con los demás, promoviendo la unidad y la compasión. María nos recuerda que, aunque el arrepentimiento y la confesión son actos personales, su efecto trasciende, contribuyendo a la curación de nuestras familias, comunidades y, en última instancia, del mundo. María nos invita a recordar que somos parte de una comunidad mayor y que la caridad es esencial para combatir la enfermedad silenciosa que aqueja a nuestra sociedad. Ayudar al prójimo no es solo un acto de bondad, sino una forma de sanar nuestras propias almas. La caridad nos recuerda que nuestra fe no puede quedarse en palabras o intenciones, sino que debe traducirse en acciones concretas, desde un pequeño gesto de ayuda a un vecino hasta participar en iniciativas que beneficien a los más necesitados. Cada acto de caridad es un reflejo de nuestra conexión con Dios. El Papa Francisco destacó que la caridad no solo fortalece nuestra fe, sino que también crea un impacto en quienes nos rodean, sembrando semillas de esperanza y luz. En un mundo donde el individualismo y el egoísmo parecen dominar, la caridad es un recordatorio de nuestra responsabilidad hacia los demás. María nos llama a mirar más allá de nuestras necesidades y a ser instrumentos de amor y compasión. Cada vez que elegimos ayudar a otro, fortalecemos los lazos que nos unen como comunidad y construimos un mundo más luminoso y lleno de fe.